Bueno, me llamo Ana Victoria Calderón. Por si no me conocen, me dedico a pintar con acuarela. Es lo único que hago, no hago otra cosa, no es ni lo que hago en las noches o así, no es un hobby, me dedico a eso. Todos los días pinto y vivo 100% de mis pinturas. Pues hace un par de semanas, cuando Mar me contactó para dar esta plática y me dijo, está increíble el lugar, el tema es reality, pero no hay visuales, no hay un slideshow, no hay nada de eso. Y la verdad es que me congelé un poco porque estoy súper acostumbrada a tener como el backup visual de lo que he hecho, ¿no? Así como de mi trabajo, pues es lo que hago, algo visual. Y sí me congelé, dije como, oh, ¿de qué puedo hablar? No sé de qué hablar. De hecho me tardé un par de horas en contestar para saber si sí iba a dar esta plática o no. Y esa misma noche llegó Russo, mi novio que está por ahí, a la casa y le conté, estoy como medio, como que sí la quiero dar, pero no sé muy bien de qué hablar ni qué decir. Me dice, pues habla de lo que siempre hablas con todos tus amigos que estudian diseño contigo, o tus colegas de arte, o los otros ilustradores, o conmigo, ¿no? Que pues es un tema que la verdad no está tan padre, porque nunca hablamos de cosas como, oye, ¿ya probaste estas nuevas pinturas? O nunca hablamos de, oye, ¿ya instalaste el nuevo Photoshop? Muy rara vez hablamos de temas como así padres, de realmente lo que hacemos en arte y diseño. Por lo general son temas como, oye, me contactó no sé, una publicación que es súper famosa y todo, y pues sé que tienen presupuesto, pero a mí solo me quieren ofrecer 1,000 pesos. ¿Qué onda con eso, no? Todas las historias son así, súper triste. Siempre hablamos de eso, ¿o no? Por eso estoy viendo a ti. Todo el tiempo hablamos de eso, ¿no? Somos personas que trabajan súper duro y hay como algo pasando muy feo, y lo veo aquí en especial en México. Y esa es la realidad. Eso es como la realidad que quiero hablarles hoy. No solamente eso, les voy a hablar también de otras cosas, pero pues considero que es un tema importante. Como saben, no estoy aquí para enseñarles mi trabajo, estoy aquí para abrir un diálogo, ¿no? Quiero que hablemos de este tema. Sí, y entonces, pues esa misma noche en esa plática, pues Russo y yo empezamos a platicar más de todo el tema que es vivir de algo creativo, ¿no? Y hablando un poco más, me enseñó un poema de un autor que se llama John Green, no sé si alguien lo conoce. Escribe novelas y son de esas novelas que se convierten en películas y es súper exitoso. Y me dijo, este poema, bueno, según él no es un poema, pero yo digo que sí es un poema. Como que me identifiqué mucho cuando lo leí. Es un poema que está en inglés que se llama Make Gifts for People, y lo traducí hoy para ustedes. Se los quiero leer, es súper cortito, pero va a tener mucha congruencia con lo que les voy a ir contando más adelante. Entonces, haz regalos para personas. Todos los días recibo correos de escritores aspirantes pidiendo consejos de cómo convertirse en un escritor. Y aquí está el único consejo que puedo dar. No hagas cosas porque quieres ganar dinero. Nunca te va a dar suficiente dinero. No hagas cosas porque quieres ser famoso, porque nunca vas a tener suficiente fama. Haz regalos para personas. Y trabaja duro haciendo estos regalos, con esperanzas de que esas personas lo noten. Chance y lo notan, y chance notan lo duro que trabajaste, o a lo mejor no. Y si nadie lo nota, sé que es frustrante. Pero al final del día, eso no cambia nada, porque tu responsabilidad no es para las personas para quien haces los regalos, sino al regalo en sí. Entonces, este poema me llegó a mí, porque es muy raro cuando te dedicas a hacer algo, estás creando algo que eventualmente se va a vender, pero a lo mejor no, y eso es lo que yo hago. Creo cosas porque las quiero hacer, y encontré la manera de hacer dinero, de vivir de esto con estas ilustraciones, ¿no? Entonces, hay tantas cosas que quiero platicarles, pero para tener algo de orden y estructura en esta plática,
les voy a contar un poco de mi historia, ¿no? De cómo fue para mí. Ay, bueno, es que estaba leyendo mi poema. Entonces, les voy a platicar un poco de mi historia, cómo ha sido para mí y los problemas o las cosas buenas que he encontrado en el camino. Entonces, pues yo les voy a contar que yo soy de Cancún, crecí en Cancún, viví en Cancún hasta que tuve 18 años, me encantó, fui muy feliz ahí, pero sí llegó un punto donde dije, hay algo más, ¿no? Hay algo más que sé que debo de estar haciendo y no va a estar aquí. Entonces a los 18 años me fui a vivir a Cholula, por aquí también hay amigos de Cholula. Estudié en la UDLA, en la Universidad de las Américas, diseño de información, que todavía se llama así. ¿Sí? ¿Sí? Ok. Ahora, bueno, es como diseño gráfico, no sé por qué le pusieron diseño de información. Y pues sí, muy padre, pero hubo algo que a mí siempre me hacía ruido y una cosa es que no trabajábamos suficiente con nuestras manos, que es lo que a mí siempre me ha apasionado. Entonces, había un programa en la universidad donde podías hacer también un diplomado de otra carrera a la par, ¿no? Entonces, esto es lo que yo hice. Estudié artes plásticas, al mismo tiempo era hacer como 8 materias extras de otra carrera. Entonces, estuvo padre porque yo ya estaba empezando a hacer diseño gráfico y estaba haciendo arte al mismo tiempo y no tenía idea que eventualmente los iba a poder fusionar como lo hice ahora, ¿no? Solo estaba haciendo lo que me salía en ese tiempo. Entonces, me tardé 6 años en la UDLA, estuvo muy padre. Y cuando estás estudiando diseño gráfico, te enseñan mucho a hacer un poco de todo, ¿no? ¿Quién por aquí estudió diseño o está estudiando diseño? Ok, varias personas. Entonces, ¿saben que es como... a ver, tienes que aprender a hacer identidad corporativa, tienes que aprender a hacer un poquito de edición, un poquito de web, un poquito de editorial, un poquito de ilustración, como un poco de todo, y entonces sabes hacer un chorro de cosas, como que pues más o menos, ¿no? Y entonces cuando yo me gradué, pues eso es lo que hice, ¿no? O sea, lo natural, lo que te enseñan es que hagas un poco de todo. Entonces, abrimos un pequeño despacho de diseño en Cancún, justo con Orestes, que está por aquí, que fue un compañero mío, y otra amiga, y teníamos como varios clientes, ya saben, de que el logo de un gimnasio, la página de una agencia de viajes, los flyers de un antro, o sea, así puras cositas así, y es súper difícil, siento yo, ir encontrando tu voz cuando estás tan así como... pues disperso, ¿no? Un poquito de todo y así. Y entonces, en este tiempo, sí estaba aprendiendo mucho, pero había una parte de mí que no estaba satisfecha. Entonces, empecé a hacer regalos. Esos regalos tenían forma de retratos. Saqué mis pinturas y en las noches empezaba a pintar retratos de amigas o de mis primas, se los regalaba, se los daba. Solo lo hacía porque sí. Y esto fue como 2008, 2009. Entonces abrí un blogspot, obviamente, que todavía existe, está súper de oso. Si se meten en sanavictoriana.blogspot, así es lo primerito que hice, ¿no? Y en ese blogspot empecé a subir todos estos retratos que estaba pintando y solo los estaba haciendo porque quería, ¿no? Porque tenía ganas de pintar eso. Ahorita los veo y digo, están súper amateur, no están padres, pero a alguien le gustaron. Y yo tenía una amiga que había estudiado conmigo en la universidad que me habló y me dijo, oye, yo estoy viviendo en el DF, la Condesa se está poniendo súper padre. Y sí, 2008. Y me dijo, ya hay una galería chiquita aquí que quiere exponer todos los retratos que estás haciendo y está padre porque quieren como que ya pagártelos antes porque van a hacer encargos especiales y no sé qué. Y dije como, órale, hice un regalo y empezó a generar algo de dinero, ¿no? Un poquito. Y se me hizo muy interesante, pasó la exposición, fue un éxito, la verdad estuvo padre, y regresé a Cancún como más enamorada de la pintura que nunca, ¿no? Ya sabía que no había nada que me parara, o sea, tenía que hacer esto. Y pues nada, seguí pintando todas las noches sin parar. Solo subía todo a mi blog, no había redes sociales como hay ahora. Me metía a otros blogs a ver qué estaban haciendo. Era un tiempo también muy emocionante.
Y empecé como que a encontrar un poco como dónde sentía yo que yo encajaba en todo este mundo pues ya no era ni siquiera diseño gráfico, ¿no? Era un mundo un poco diferente, que ya después fui descubriendo qué fue. Entonces, eventualmente, pues ya fue demasiada pasión por la pintura, esta estructura que teníamos de la agencia de diseño con estos clientes. A mí nunca me sentí cómoda con un cliente que me dijera que luego tenía que ser verde limón y todas esas cosas. Ya saben que es súper como raro de ser diseñador. Eventualmente pues cerramos este proyecto y me vine a vivir al DF ya con la intención de solo pintar, ¿no? O sea, yo solo quería pintar. Tenía un cliente pequeño que guardé para tener algo de ingresos, ¿no? Entonces llego al DF y me pasó algo súper raro, que sí fue como de esas cosas que dicen cuando el universo se alinea o tú tomas una decisión y se abren las puertas. Pues pasó eso, ¿no? Otra cosa rara del 2010 es que no habían bazares. Ven que ahorita hay un bazar cada fin, como gráfico, no sé qué, y hay un chorro, hay miles. Pues en ese tiempo había uno que se llamaba Bazar Fusión. No sé si alguien llegó a ir, ¿no? Ajá, había uno. Y era de que había un chorro de gente siempre y se hacía cada 2 meses. Y para aplicar tú, para estar en ese bazar, eran unas listas de espera bueno, yo les escribí 6 meses antes, nada más así como para ver. Y el día que llegué a vivir a México me hablaron. Me dijeron, oye, alguien canceló, te queremos conocer, queremos ver lo que haces y a ver si vendes en nuestro bazar. Y yo, sí. Y le hablé a mi mamá, yo, mamá, mándame por FedEx todo lo que he pintado de macetas o lo que sea, no importa, como que me aceptaron esta cosa y voy a entrar y así. Entonces ya dije, órale, va. Y me acuerdo, creo que estaba como 1,500 pesos en el bazar. Los puse, llegué con mi mesa, como una mesa como así larga, y ya, y nada más me paré ahí a vender lo que había hecho sin saber nada, ¿no? O sea, ni siquiera sabía qué es lo que se iba a vender, pero pues fue un buen primer experimento. Entonces, en ese bazar me acuerdo perfecto que vendí 5,000 pesos, y me acuerdo que decía, órale, qué raro, 5,000 pesos es lo que me pagan por hacer un logo. Y ahorita vendí 5,000 pesos como en este fin de semana aquí, haciendo algo que amo, como que creo que esto puede funcionar, ¿no? Y bueno, en ese tiempo para mí 5,000 pesos era como, vendí algo, ¿no? O sea, pude hacer algo con esto. Y pues eventualmente seguí con todo esto, seguí pintaba todos los días, pero con pasión. O sea, no había un día, no había una hora, no había nada que hiciera más que pintar. Y durante esta época donde yo vendía en bazares y seguía como que creando mi estilo y todo esto, hice 2 cosas importantes. Una aplicación nueva hizo su launch que se llamaba Instagram, ¿no? Abrió una aplicación que se llamaba Instagram y un amigo me dijo, oye, esta aplicación te va a gustar un chorro, como que siento que es para ti. Y lo abrí, me acuerdo que solo había como uno de mis amigos en Instagram ahí y yo, a ver qué es esto, ¿no? Y lo chistoso es que si ahorita te metes en Instagram y le das hasta atrás al 2010, puedes ver lo primerito que estaba haciendo aquí, ¿no? Entonces, pues fue una red social que me ayudó mucho durante todo este tiempo. Y pues fui muy constante en eso. Un poco más adelante les voy a hablar de como el branding personal que pues, te ayuda mucho con este tipo de cosas, ¿no? Y la otra cosa fue que abrí una tienda en Etsy, que también ahorita ya muchos conocen Etsy, pero antes no era como tan conocido, ¿no? Una plataforma para vender en línea a nivel mundial. Y sí, vendía mis prints, no vendía tanto, no vendía gran cosa, pero sí se sentía bien ver que alguien de Alemania o de Japón o lugares que yo nunca imaginé estaban comprando algo que yo había hecho, ¿no? Que ahora los veo y digo, estaban horribles, o sea, no estaba tan padre, la verdad. Pero alguien lo estaba comprando, ¿no? Y entonces eso me empezó a dar un poco de confianza, pero algo más salió de ahí, que es algo que fue realmente lo que cambió toda mi carrera en cuanto al arte con el diseño, ¿no? Un día en Etsy te pueden mandar mensajitos, ¿no? Y una señora me mandó un mensaje y me dijo, hola Ana Victoria, nos gustan mucho estas 2 ilustraciones que hiciste, ¿te interesaría licenciar estas 2 ilustraciones para vender en tarjetas de regalo y tarjetas de felicitación
en un, no puedo decir el nombre del lugar por el contrato, pero es un supermercado en Estados Unidos como fino, de cosas orgánicas y cosas así, ¿no? Y escuché, o sea, vi el nombre del lugar y yo, me encanta ese lugar. Y yo, sí, ni siquiera sabía qué era una licencia de arte, ¿no? O sea, no tenía idea qué era eso, nada más me dijo, te vamos a dar dinero por algo que ya hiciste, vas a recibir un porcentaje de las ventas. Y yo dije, ok, me suena súper bien, ¿no? Entonces, para los que no saben qué es una licencia de arte, les voy a explicar rápidamente qué es esto. Es un modelo donde tú tienes ya visuales, tienes algo gráfico, y una compañía, una empresa como Hallmark o Escribe o cualquiera de estos que hacen productos con arte encima, te dan a ti dinero para usar tu ilustración o tu diseño o tu arte sobre su producto y te dan a ti un porcentaje de esas ventas, ¿no? Y hay un contrato donde dice por cierto tiempo, cierto territorio, todas estas especificaciones. Entonces a mí esto me encantó. O sea, dije, qué padre que hice regalos, ¿no? Hice regalos y ya tuvieron vida en este momento y van a seguir teniendo vida porque ahora alguien más los quiere usar para imprimir sobre sus tarjetas de Thanksgiving y de Navidad o no sé qué, o sea, lo que quieran, ¿no? Y entonces el modelo de esto de las licencias me gustó mucho, ¿no? El Art Licensing. Y ahí fui donde fui como que encontrando mi voz también porque sabía que yo encajaba ahí, ¿no? O sea, mi arte no es un tipo de arte que va a estar en una galería o algo así, o sea, yo sabía que tenía como un hogar y lo estaba encontrando. Entonces, bueno, este sistema de las licencias me encantó, me fascinó, dije, está perfecto, ahora sí puedo empezar a ganar pues dinero de una manera real, ¿no? O sea, ya puedo realmente vivir de esto y estar cómoda y no estar de que ya se va a acabar, ay, que entre este dinero, ay, voy a ver otro bazar, o sea, ya podía como que tener un ingreso constante bueno, ¿no? Entonces, a través de empezar a buscar, a trabajar con esto de las licencias, empecé a ir a ferias, a conocer a más clientes de este tipo y todo esto, y pasó algo en mí que empecé a conocer el valor real de mi trabajo. No solo son clientes de Estados Unidos, ¿no? Las licencias son en todo el mundo, en Europa, en Asia, en todas partes, y empecé a conocer, bueno, no a conocer, sino me empezaron a pagar fees así de esto es lo que vale una ilustración tuya de 8 por 10 pulgadas, que normalmente va entre 800 y $1000, ¿no? Y eso es lo que ya me habían pagado múltiples veces por una ilustración. Mientras tanto, yo aquí en México estoy recibiendo ofertas de una revista, ¿no? súper famosa, que se anuncian Rolex y Mercedes y cosas así en su revista, y me escriben y me dicen, oye, te queremos ofrecer estar en nuestra publicación, tienes que hacer 3 ilustraciones con este tema y te queremos pagar $1500. Y yo así, y cada vez que pasa eso, no es una vez, son miles, ¿no? Y cada vez que pasa eso, nada más me quedo como, ¿no? O sea, primero me quedo así como, ¿por qué hacen esto? Y lo primero que les contesto es, me encanta tu revista, la leo, pero no es una cantidad que debes de pagarle a ningún ilustrador, ni pensar que eso es lo que les debes de ofrecer. ¿Por qué $1500? Y la respuesta, tristemente, yo creo que una de 10 veces es como, ok, entonces, ¿cuánto te damos, no? El resto del tiempo es, híjole, qué lástima, nos encanta tu trabajo, nos encantaría trabajar contigo, pero pues en alguna otra ocasión a ver, a lo mejor si se puede, ¿no? ¿Y qué hacen? Ven su lista de artistas y dicen, a ver, ¿quién sigue? Ok, hola tal y tal, que tenemos una super oferta para ti, te queremos ofrecer $1500 por hacer esto, y hay alguien que va a decir que sí, y eso es el problema principal que yo creo que estamos viviendo. No hay un diálogo abierto, creo que nadie tiene idea cuánto debe de recibir por sus ilustraciones o por diseño o arte, y está causando un problema grande para todos, porque la barra está muy abajo, vivimos en un mundo de internet, ¿no? Donde ya puedes trabajar con quien quieras en cualquier lugar del mundo, y cuando empiezas a conocer la realidad de cuánto vale tu trabajo también en otros lugares, pues ya no hay vuelta de hoja, ¿no? O sea, ya no puedes estar como aceptando estas otras ofertas que ni siquiera, o sea, a ver, de $800,000 que pon tú que son $17,000, ¿no? A $1500
es una diferencia demasiado grande. Y ya considerando que los costos de vivienda sean diferentes y todo eso, ya poniendo todo eso así en la mesa, sigue siendo una diferencia demasiado grande. Sigue siendo, pues, es algo triste. Y es algo que platico mucho con todos mis amigos que son de diseño y de arte también, que decimos, ¿por qué pasa esto, no? O sea, ¿por qué piensan que mi trabajo debe valer esto? Si yo trabajo muchísimo, trabajo todo el tiempo. Y algo que siempre hablamos por ahí es que pensamos que tiene mucho que ver con que, como es algo como padre, ¿no? Así como que, es que tú disfrutas tu trabajo, y es que, pero se ve muy divertido lo que haces. Entonces como que hay una sensación de que eso ya debe de ser tu pago, ¿no? O sea, ya con eso, pues, ¿qué más feliz puedes estar si estás súper padre lo que haces? Y entonces como que por ahí, y luego ya hay un chorro de también como pensamientos, o sea, que reflexionar alrededor de esto, que también México es un país muy católico, donde sufrir es parte de la cultura, ¿no? Entonces, si no estás sufriendo, no estás haciendo tu trabajo, o no mereces nada si no estás como sufriendo y pasándola mal, o sacrificándote, cuando no tiene que ser así. Un CEO disfruta su trabajo muchísimo, un ilustrador también, ¿no? Un diseñador también lo puede disfrutar, pero si no estás recibiendo algo a cambio, o sea, no estás recibiendo el valor que sientes que es, pues, que es lo que te toca, todos los días son deprimentes. Entonces, parte de esta plática es que quiero que realmente podamos abrir un diálogo de esto, que no tengan pena en hablar de dinero con amigos o algo así, porque muchas veces te hacen pensar que es un tema como muy tabú, ¿no? Como que no debes hablar de cuánto ganas o no debes hablar de cuánto dinero es, pero creo que en especial en esta industria que es el arte, diseño, ilustración, es súper importante saber cuánto valor le están dando al trabajo de los demás también, y también para que a la hora que a ti te digan, oye, ¿cuánto quieres cobrar por esto? Y esa agencia o cliente o lo que sea tenía en mente 2,000 pesos, y tú dices 500 pesos, nunca va a volver a subir de 500 pesos, ya se quedó ahí por siempre, y ya dice, si él lo hizo por eso, pues ya todos lo van a hacer por eso, ¿no? Entonces, sé que da miedo, sé que es como que necesito trabajo, qué difícil es vivir de esto, pero tenemos que ser fuertes en eso, ¿no? O sea, realmente tiene que haber una unión y todo el mundo ponerse de acuerdo, y creo que lo han escuchado ya varias veces, pero sí tenemos que subir la barra un poco en esto, ¿no? Bueno, entonces me fueron ofreciendo todo este tipo de trabajos y todo. Han sido más veces las veces que tengo que decir que no así. Híjole, no, tengo tantas historias de estas así una colaboración padrísima, está increíble, nos encanta tu trabajo, pero obviamente lo padre para ti es que todo el mundo lo vea, ¿no? Que se vea en la revista y dices, pero ¿por qué voy a trabajar muchísimo en esto? ¿Por qué piensas que es como...? Bueno, es todo un tema. Entonces, obviamente, por un lado, tengo todo este coraje y digo como, y siento que sí soy una de esas personas que ni modo dice que no, y por otro lado también me siento muy agradecida de que todas estas como empresas o marcas o eso hayan visto algo en mí que les haya gustado, ¿no? O sea, yo les digo otra vez, yo sé que yo no soy la mejor artista de México y sé que no soy la que mejor pinta en acuarela, ya lo sé, yo sé que no soy la mejor y que a lo mejor mi arte no es para estar en galerías o este tipo de cosas, pero algo hice bien, o sea, algo hice bien para que todas estas productos y marcas y eso quieran trabajar conmigo, y ese es mi segundo punto que quería hablar con ustedes, que es el combinar tu personalidad con tu trabajo. Siento que algo está pasando ahorita en el mundo del diseño, ¿no? Creo que ya ese modelo que estábamos platicando del diseñador que haces como échate el logo del gimnasio, haz la página de esta cosa. O sea, creo que eso pues yo hago lo que me piden, como que está cambiando poco a poco, y creo que ahora lo que he platicado con muchos diseñadores, no solo en México, en otros lugares, es que mientras más específico sea tu estilo, mientras más de nicho sea tu estilo de diseño o de arte, de ilustración, más te van a buscar, porque tú eres la persona que sabe hacer eso perfectamente bien. Están buscando lo que tú haces, y cuando alguien busca lo que tú haces específicamente, el valor sube hasta acá, ¿no?
no eres ya el que sea que puede hacer esto, ¿no? Entonces, si a ti te encanta la música electrónica o algo así, sé el mejor en hacer los flyers de eso, ¿no? O sea, como realmente sé el más específico en todo lo que puedas. Y esto va al otro lado, que es como toda esta parte de las redes sociales y como de crear un branding personal, que yo creo que es súper importante, ¿no? Por ejemplo, otra cosa de esto que les decía de los clientes, a mí también me han hablado ya de muchos lugares que hacen productos que a lo mejor yo en mi vida diaria no consumo y no estoy de acuerdo con eso por valores, ¿no? Por ejemplo, no sé, me contactó una marca de aguas que hacen estas aguas que venden en todos los Oxxos, que son como, parece agua natural, pero tienen como mucho azúcar y como químicos y sabor mandarina o algo así, ¿no? Entonces me dicen, nos encanta tu trabajo y queremos que tú seas como la nueva etiqueta y vas a estar en todas las tiendas y se va a ver y no sé qué. Y en ese momento sí te emocionas un poco porque dices, oye, qué padre que es una empresa tan grande y está pensando en mí a ese nivel, ¿no? Y a lo mejor va a estar en un espectacular y pues quién sabe. Pero luego creo que parte de la clave del éxito de ser como un diseñador o un artista tan brandeado, independiente, es que tienes que también aprender cuál es tu nicho, ¿no? Entonces yo escucho esta oferta y digo, ok, suena bien por un lado, pero por otro lado yo tomo esas aguas y a mí no me gusta que vendan agua simple como si fuera agua simple y saludable, pero está llena de azúcar y químicos. A mí no me gusta eso. 2, sé que la calidad en la que van a imprimir esa etiqueta no va a estar padre, ¿no? 3, quiero estar en todos los Oxxos, como, ¿sabes? No sé si quiero eso. Va conmigo y entonces vas analizando cada tipo de caso así y dices, no, lo siento mucho, no me interesa. O sea, qué padre, muchas gracias por pensar en mí, pero pues no va con mi estilo, ¿no? Con lo que yo pienso que debe ser mi propio branding, ¿no? Entonces también es como que mucha parte este lado de mantenerlo real, ¿no? Keep it real. Creo que ahora el futuro del diseño, del arte, de la ilustración viene mucho en la autenticidad. Ya estamos en un mundo donde ya la gente no es tan anónima, ¿no? Todo lo que haces, la gente lo va viendo. Porque tú lo subes. O sea, tú lo vas compartiendo, tu trabajo ya eventualmente como que se fusiona, especialmente si estás en este ámbito creativo, ¿no? Se fusiona con lo que eres y creo que es importante también tomar todo este lado en cuenta de saber bien quién eres, encontrar tu nicho y hacer todo lo posible por ser lo máximo en esa parte, ¿no? Sea lo que sea que te guste a ti. Entonces, si hay algo que me gustaría dejar con ustedes hoy, son un par de cosas, ¿no? Una es ser real, sé quién eres, trabaja duro en eso, haz regalos si los puedes hacer y encuentra el valor de tu trabajo y no dejes que nadie lo baje nunca. Y eso es todo.